Esta semana empezamos con la unidad 3 y empezamos con lo que es la fisiología hemática o la fisiología referida a la sangre y un proceso fundamental que es la hemostasia y la coagulación. Lo que nos permite la hemostasia es controlar cuando se produce una hemorragia en el organismo, ya sea por una lesión en un tejido o en un vaso, y evitar justamente la pérdida de líquido, la pérdida de sangre, de plasma, y que, por ejemplo, un órgano o un determinado tejido quede, por ejemplo, sin irrigación. Entonces va a ser un proceso muy importante y ahora vamos a tratar de ver de qué manera se produce. Al producirse una lesión, ya sea de un vaso sanguíneo o de un tejido, van a tener lugar lo que es el espasmo vascular, un tapón de plaquetas y la formación de un coágulo. Ahora vamos a ir viendo estos pasos paso a paso justamente hasta finalmente que se forma el tejido fibroso, ya en lo que sería la cicatrización para reponer, digamos, esa lesión. El espasmo vascular se va a producir a partir de la contracción del músculo liso, ¿sí? Es justamente un espasmo miógeno del músculo del vaso que va a tender a reducir el flujo de sangre a través de esa vía. También puede estar afectado por factores locales, factores propios que quedan expuestos a partir de la lesión que se produjo, y también responde a una señal del sistema nervioso en respuesta al estímulo de dolor. Pero bueno, este espasmo es una primera respuesta para disminuir la circulación a través de ese vaso. Luego del espasmo vascular tiene lugar la formación del tapón plaquetario, entonces vamos a empezar a ver un poco quiénes son estas plaquetas. Dentro de los elementos corpusculares de la sangre, que representan aproximadamente un 45% de la sangre, encontramos a las plaquetas o trombocitos. Aproximadamente tenemos entre 50.000 y 400.000 plaquetas por microlitro, lo que es un montón obviamente. Y acá empezamos a conocer estos trombocitos en algunas imágenes. Acá vemos en la primera cómo están formados a partir de justamente un megacariocito, que sí es una célula muy grande de tamaño, que se va a fragmentar para dar origen a estos fragmentos justamente que son las plaquetas, que no llegan a ser células, ¿sí? Porque ahora vamos a ver bien su estructura, pero son partículas que no tienen núcleo, que no tienen todos los elementos celulares, sino que son básicamente transportadores de un montón de moléculas señalizadoras y vamos a ver qué función cumplen. En estas imágenes justamente pueden comparar el tamaño de las plaquetas con respecto a los glóbulos rojos, con respecto, por ejemplo, a los neutrófilos y otras células que podemos encontrar en la sangre, que son, digamos, elementos muy chiquititos, pero vamos a ver que muy importantes. Vamos a empezar a conocer un poco más entonces a los trombocitos o a las plaquetas y sus características físicas. Están recubiertos por membrana, ¿sí? Esta membrana, como ya habíamos visto, está formada por glucoproteínas y fosfolípidos, aunque con una composición particular de este tipo de estructuras, ¿sí? Por eso dentro de estos fosfolípidos hay uno de ellos que va a ser, que se lo conoce como factor plaquetario 3, que vamos a ver que forma parte de después toda una cascada de señalización. O sea que tiene una estructura, una composición particular dentro de su membrana. Tienen una vida media de entre 8 a 12 días y luego de este periodo son removidas, son fagocitadas por macrófagos, que eran células de las cuales ya algo habíamos hablado, que forman parte del sistema inmune de nuestro cuerpo. Las plaquetas también tienen, como veíamos antes en las imágenes, un tamaño muy chiquitito, de 1 a 4 micrones. Estaban formados por megacariocitos, ¿sí? Que son células muy grandes de la médula que se forman en la médula ósea, que les van a dar origen. Y en el citoplasma vamos a encontrar una serie de proteínas contráctiles que ustedes ya conocen, como la actina, la miosina, la trombostenina. Ya vamos a ver
por qué están ahí, cuál es su función, y también tienen restos de retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, tienen algunas mitocondrias con sus sistemas enzimáticos, ¿sí? Y producen un factor estabilizador de la fibrina o factor 13, o también lo van a ver como FEV con B larga, por sus siglas en inglés, que también va a ser muy importante, y producen un factor de crecimiento que va a ser capaz de promover la proliferación de células endoteliales vasculares, células del músculo liso, de los vasos, fibroblastos, justamente las células que necesitamos que regeneran ante un daño tisular. Bien, entonces como segundo paso tenía lugar la formación del tapón plaquetario, y vamos a ver que para que esto se produzca tiene que ocurrir la adhesión de las plaquetas, la activación y la agregación. La adhesión va a ser posible porque estas estructuras pueden reconocer cuando hay un daño sobre el endotelio del vaso, cuando se pierde ese carácter liso que tiene el endotelio. Estas plaquetas lo pueden reconocer. También pueden contactar con el colágeno cuando se produjo una lesión y queda expuesto el colágeno al tejido conectivo. Y apenas se adhieran a esta superficie dañada, se va a producir su activación, que como pueden ver en estas imágenes, que son fotografías de microscopía de barrido electrónico, cambian completamente su conformación al activarse, cambian su estructura drásticamente. Empiezan a tener unas proyecciones y unas protrusiones hacia afuera, y se produce la liberación plaquetaria, es decir, empiezan a liberarse, a salir un montón de moléculas señalizadoras que están contenidas en las plaquetas, que ahora vamos a ver bien en detalle cuáles son. Luego de la activación van a poder agregarse, ¿sí? Ir aglutinándose las plaquetas en conjunto para formar el tapón, formar una estructura más grande que finalmente contribuya a detener y controlar esta hemorragia. Entonces, una vez que las plaquetas entran en contacto con una superficie vascular dañada, inmediatamente se van a adherir, van a activarse, es decir, se va a producir este cambio conformacional y se va a producir su contracción. ¿Por qué? Justamente porque tenían en su interior una serie de proteínas contráctiles como la actina, la miosina y la trombostenina, que permiten que la plaqueta, por decirlo vulgarmente, se exprima, es como que se contrae y libera justamente todas las moléculas activas que tiene en su interior. Entre ellas ADP, ATP, tromboxano, que van a servir para seguir activando otras plaquetas cercanas. Y también, por ejemplo, se puede liberar la serotonina, ¿sí? Que actúa como un vasoconstrictor, favoreciendo justamente el mantenimiento de esta contracción del músculo liso del vaso. En este punto vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Vamos a relacionarlo con algo que ya habíamos visto, como es el mecanismo de retroalimentación positiva. Acá cuando una plaqueta se activa, libera ADP, tromboxano, que van a contribuir a activar más plaquetas. Estas plaquetas activadas van a producir a su vez más ADP y tromboxano, que va a activar más plaquetas. Entonces ahí tenemos claramente una regulación positiva, donde el efecto inicial se va amplificando esta señal en el mismo sentido, ¿sí? Una plaqueta activa más plaquetas. Luego de la formación del tapón plaquetario venía la formación del coágulo, ¿sí? A partir de ese tapón plaquetario. Y para esto vamos a ver que hay una serie de factores que intervienen, ¿sí? Una cascada de señalización para que finalmente se produzca la activación de la protrombina en trombina. La protrombina es una proteína que es inactiva, ¿sí? Cuando está en la forma de protrombina, y una vez que es clivada, ¿sí? que se corta, se libera su dominio activo y comienza a tener actividad proteasa. Y esta trombina ya vamos a ver que tiene, que es muy importante en la formación de
fibras a partir del fibrinógeno. Ahora lo vamos a ver más adelante. Para que se produzca este paso, tenemos que tener al activador de la protrombina activado justamente. Y para que se llegue a esta activación de este factor, que es como muy importante, tenemos dos vías por las cuales podemos llegar a eso, que son la extrínseca y la intrínseca. En la vía intrínseca es cuando se produce un daño justamente en la propia sangre o en algo que es detectado por la sangre a través de rupturas en pequeños vasos. Mientras que en la vía extrínseca va a actuar cuando se produzca un traumatismo, cuando se produzca una lesión de un tejido, y por lo tanto va a tener lugar esa vía. En general lo que ocurre es que estas dos vías actúan un poco en simultáneo. No significa que si se prende la vía extrínseca deja de tener lugar la vía intrínseca, sino que muchas veces se producen ambos daños a la vez. Se produce un traumatismo, una lesión en un tejido, una lesión tisular, al mismo tiempo que también se genera un daño sobre los propios vasos. En esta tabla pueden ver cuáles son los factores de coagulación, los que intervienen tanto en la vía intrínseca como en la extrínseca, que se nombran con un número romano, que tiene que ver con su orden de descubrimiento, no con su orden de aparición en lo que es la reacción de la cascada. Por lo tanto, es medio confuso. Obviamente no van a tener que saberse de memoria cómo es el orden en el cual interactúan estos factores y cuál es su nombre en particular de cada uno, aunque sí hay algunos que de a poco se van a ir acordando. Por ejemplo, los iones de calcio, que son conocidos como el factor 4, ya vamos a ver cuáles son su importancia. Y el fibrinógeno, que también va a ser clave, la protrombina, que ya nombramos, el factor tisular, son algunos de los más importantes que inevitablemente se van a terminar acordando. Bueno, vamos a ver cómo es la vía extrínseca de la coagulación, ¿sí? Como para que se acuerden. La vía extrínseca entonces es la que ocurría en respuesta a un daño de un tejido. Entonces justamente por eso se llama extrínseca, porque el daño está como por fuera de la propia sangre, ¿sí? Y va a iniciarse con la liberación, la formación del factor tisular, justamente de nuevo porque proviene del tejido dañado. Y es un complejo, este factor tisular, formado por lipoproteínas, fosfolípidos, ¿sí? Que en presencia de calcio, que era el factor 4, que dijimos que es muy importante en todo el proceso de coagulación, va a permitir la activación del factor 10. Por eso vemos que el factor 10 pasa a estar denominado como factor 10A, ¿sí? En su forma activada, y este factor 10 activado va a ser capaz a su vez de activar al activador de la protrombina, a ese que ahí tenemos señalizado como AP, y este activador de la protrombina va a hacer que la protrombina pase a su forma de trombina, ¿sí? A su forma activa, que es la que va a ser capaz de clivar el fibrinógeno para dar las diferentes moléculas de fibrina, ¿sí? Unas moléculas más pequeñas. El fibrinógeno es también un polímero, como hablábamos antes del glucógeno. Bueno, es un polímero formado por muchas unidades de fibrina. Estas fibras más chiquititas entonces van a quedar liberadas a partir de la acción de la trombina. Acá tenemos otro mecanismo de regulación positiva, y es que la trombina, con su actividad proteasa, puede clivar y activar al factor 5, ¿sí? Por lo tanto, activar más al activador de la protrombina. Es decir, que su propia actividad contribuye a activar más moléculas de trombina. En esta diapositiva tenemos lo que es la cascada de señalización que ocurre en la vía intrínseca, que, de nuevo, para recordar, la vía intrínseca tenía lugar cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo justamente,
y intervienen algunos factores en común y otros distintos de lo que era la vía extrínseca. El primer factor en activarse frente a la exposición de colágeno es el factor 12, que pasa a su forma activa, y este factor 12 es capaz de activar el factor 11, que a su vez en su forma activa va a ser capaz de activar el factor 9. Como ven, los números romanos no van en ningún tipo de orden lógico. Finalmente, el factor 9 activado va a activar al factor 10 y el factor 10 activado, a partir de la interacción con el factor 5, va a llegar finalmente a activar al activador de la protrombina, ¿sí? Este es como el paso en común de ambas vías, ¿sí? La activación de justamente el activador de la protrombina, que va a convertir la protrombina en trombina. Fíjense que a lo largo de todo el proceso está involucrado el calcio. El calcio lo que posibilita es que estas reacciones tengan lugar en una velocidad mucho más rápida, ¿sí? Por lo tanto, es necesario para la coagulación. Y también interviene el factor plaquetario 3, que habíamos nombrado al principio, que era uno de los componentes de la membrana de los trombocitos o de las plaquetas. Hay muchos factores que intervienen que quizás no son imprescindibles, pero que contribuyen a que toda esta cascada se produzca con una velocidad más alta. Como pueden ver también, en la vía intrínseca intervienen más factores. Es una vía que demanda, por lo tanto, más tiempo, ¿sí? Porque son más factores que tienen que encontrarse e interactuar entre sí y producir reacciones. Entonces, esta vía con respecto a la extrínseca va a ser un poco más lenta y va a ser menos explosiva, ¿sí? La vía extrínseca, en cambio, ocurre de una manera mucho más, genera una respuesta mucho más rápida, mucho más brusca y explosiva con respecto a esta. En esta otra figura vemos lo mismo, la comparación entre las dos vías. Vemos cómo en la extrínseca entonces necesitamos que se libere este factor tisular justamente a partir del tejido dañado, mientras que en la vía intrínseca el propio colágeno del endotelio dañado, de los vasos dañados, produce que se desencadene esta cascada. Tienen una serie de pasos hasta llegar a la activación del factor 10 y la activación del, como nombrábamos recién lo volvemos a repetir, del activador de la protrombina, para que la trombina en su forma activa sea capaz de degradar el fibrinógeno en fibras de fibrina, que van a ser las que, ahora vamos a ver unas fotos muy lindas, vamos a ver que son fundamentales para la formación del coágulo, ¿sí? Este es el punto final, que ya es común a ambas cascadas. Entonces el ion calcio, ¿sí? O el factor 4, como está denominado dentro de esta cascada de señalización de la vía intrínseca o extrínseca, es un factor fundamental para que estos fenómenos ocurran en una mayor velocidad y por lo tanto se pueda detener la hemorragia. Recuerden, bueno, los que tenían el tema de la hipocalcemia en el parcial, ya se lo deben acordar. El calcio en nuestro cuerpo está almacenado en un 99% en los huesos y un 1% solamente es el que está presente en los líquidos intracelulares y extracelulares. Obviamente este calcio es intercambiado constantemente, ¿sí? Desde los huesos a los líquidos orgánicos. Y es importante el uso que se le puede dar en la clínica, porque si nosotros reducimos o eliminamos el calcio en el plasma por medio del uso de algunos anticoagulantes, lo que hacemos es disminuir esta posibilidad de coagulación y la formación de trombos, que muchas veces en la clínica es necesario. Y una de las maneras de generar esto, de anticoagular, es el uso de citrato. El citrato va a actuar como un quelante, ¿sí? Es una molécula que es capaz de secuestrar a los iones de calcio y por lo tanto impedir que participen en la cascada de activación de la coagulación. Y este ion citrato,
que se usa como quelante, justamente proviene del ácido cítrico, ¿sí? Cuando el ácido, cuando está en solución, como cualquier ácido, se escinde, ¿sí? en un protón y en otro ion que es el citrato, y este es el que es capaz de interactuar con los iones de calcio. Acá tenemos nuevamente una descripción de este proceso, como entonces a través de la vía extrínseca o la vía intrínseca, o recuerden que muchas veces ambas vías se activan en forma conjunta, ¿sí? No necesariamente es todo o nada, llevan a la activación del activador de la protrombina, y la trombina activa degrada el fibrinógeno, también en presencia de calcio, para dar estos monómeros de fibrina que van a constituir las fibras de fibrina, que ahora las vamos a ver en algunas imágenes. Y estas fibras, a su vez, si bien primero interactúan a través de unas interacciones débiles, ¿sí? Es decir, interacciones más bien electrostáticas, ¿sí? No enlaces covalentes. Luego, a partir de la acción del factor estabilizador de fibrina, ¿sí? O FEB, que lo liberaban las plaquetas nuevamente, se van a producir los entrecruzamientos entre estas fibras de fibrina para formar una malla, una red, que va a ser mucho más resistente, mucho más sólida, que a partir de la acción de este factor. Acá les dejo una imagen que la verdad que me parece hermosa de cómo se va formando esta red, ¿sí? Esta malla a partir de las hebras de fibrina, ¿sí? Y el factor estabilizador de la fibrina para finalmente formar el coágulo. Estas imágenes, recuerden, esto es microscopía de barrido electrónico, están en general coloreadas artificialmente, ¿sí? Estos colores que a veces son demasiado estridentes se agregan después en una segunda etapa. En estas otras imágenes también de microscopía de barrido vemos cómo al aumentar la concentración de fibrinógeno, ¿sí? De 2 gramos por litro a 3 gramos por litro a 4 gramos por litro, esto es obviamente artificialmente, se llega a tener una malla, ¿sí? Una red de fibras mucho más densa y por lo tanto va a quedar mucho más sólido ese coágulo. Así como las plaquetas estaban sujetas a un mecanismo de retroalimentación positiva, bueno, acá hay otro mecanismo de retroalimentación positiva formado por el coágulo, ¿sí? Donde vimos que la propia trombina es capaz de activar más proteínas de trombina, es decir, como activarse a sí misma y activar otros factores que intervienen en la cascada, haciendo más veloz todo este proceso, y por lo tanto el propio coágulo permite que el coágulo siga creciendo hasta finalmente detener la hemorragia a partir de varios fenómenos de retroalimentación positiva. Luego de que se forme el coágulo, va a ocurrir su retracción, ¿sí? Esto tiene que ver con la actividad del factor estabilizador de la fibrina, como mencionábamos antes, que estaba presente en las plaquetas, y esto va a hacer que al retraerse el coágulo, los bordes de los vasos lesionados se acerquen, se aproximen, ¿sí? Eso va a contribuir a la hemostasia y en un proceso posterior va a contribuir también al proceso de regeneración o de reparación, ¿sí? De fibrosis que tenga lugar después de ese daño. Entonces, al retraerse, o sea, comprimirse este coágulo, hacerse mucho más denso, lo que es el líquido que estaba contenido dentro de ese coágulo sale, ¿sí? A ese líquido lo vamos a llamar suero. Ahora en la próxima diapositiva tenemos una imagen para que les quede clara esta diferencia entre plasma y suero. Este suero entonces es el líquido de la sangre ya en ausencia de factores de coagulación y fibrinógeno, que justamente son los factores que quedaron atrapados dentro del propio coágulo. Esto es algo que a veces puede resultar confuso, la diferencia entre plasma y suero. Nosotros nos referimos siempre al plasma
cuando, por ejemplo, tomamos una muestra de sangre en presencia de anticoagulantes como heparina o citrato sódico, como hablábamos hace un rato de la función quelante del citrato. Entonces, de esa manera no se genera un coágulo, sino que vamos a tener como dos fases en esa solución, una fase compuesta por los hematíes o glóbulos rojos, leucocitos, y una fase de plasma donde están presentes la albúmina, el fibrinógeno y todos los factores de coagulación que tenemos en el plasma. Mientras que cuando hablamos de suero, hablamos del líquido que queda una vez que se formó el coágulo. Justamente porque en ese coágulo van a quedar atrapadas la fibrina, el fibrinógeno, ¿sí? Y los factores de coagulación. Entonces, en el suero vamos a tener menos componentes, no vamos a tener los componentes que intervienen en la coagulación respecto del plasma. Es decir, que son dos maneras diferentes de trabajar con una muestra biológica, una muestra de sangre, según el análisis que se requiere hacer. Y por último, una vez que se formó el coágulo, se produjo su retracción, se controló la hemorragia, por lo tanto se cumplió con la hemostasia, el coágulo debe disolverse, ¿sí? Para no seguir obstruyendo un vaso o un capilar. Entonces, luego de esa disolución, también va a tener lugar lo que es la invasión por parte de fibroblastos, que van a dar origen al tejido conjuntivo para reparar ese daño, ¿sí? Recuerden también que las plaquetas tenían un factor de crecimiento que afectaba o favorecía la proliferación de estos fibroblastos. En este gráfico vemos, a modo de resumen, cómo a partir del daño entonces se activa la hemostasia, por lo tanto la formación de un coágulo, y acá era fundamental la acción de la trombina. Y luego, en una etapa más tarde, ese coágulo se tiene que disolver, por lo tanto empieza a actuar la fibrinólisis, ¿sí? Es como que tiene que haber siempre un equilibrio entre un mecanismo y otro. Porque si no se forma un coágulo vamos a tener una hemorragia con todas sus consecuencias, pero si se forman demasiados coágulos o si ese coágulo después no es disuelto, vamos a tener trombos que también tienen sus consecuencias y ustedes sabrán que son muy peligrosos cuando circulan cuando entran en circulación estos trombos justamente. Entonces tiene que haber un fino equilibrio entre estos procesos y básicamente va a estar como un poco regulado por la cantidad del balance entre moléculas coagulantes y moléculas anticoagulantes que tenemos en plasma. Este balance va a ir cambiando a lo largo del tiempo de respuesta en la hemostasia, pero no es un mecanismo de todo o nada, sino que de nuevo va a estar dado por esta interacción entre todo el conjunto de coagulantes y todo el conjunto de anticoagulantes. Una enzima importante en lo que es la lisis de los coágulos es la plasmina. Plasmina, o también conocida como fibrinolicina. Esta enzima se encuentra en su forma inactiva en nuestro plasma, ¿sí? Formando plasminógeno o profibrinolicina. Y una vez que es clivada por el activador del plasminógeno tisular, va a producir su forma justamente activa, que es la enzima proteolítica. Es una enzima similar a la tripsina, ¿sí? a una de las enzimas que forma parte de nuestro sistema digestivo, y va a contribuir a degradar las fibras de fibrina y diferentes factores que en conjunto llevan a la lisis del coágulo. Y este activador del plasminógeno tisular es producido de forma muy lenta por el tejido dañado o por el propio endotelio dañado, pero es secretado de una manera muy lenta, por lo tanto, recién días posteriores a la formación del coágulo se alcanza una cantidad necesaria, crítica, como para poder activar al plasminógeno en plasmina. Como hablábamos antes, entonces existe una batería de moléculas con función anticoagulante para evitar la formación de coágulos innecesarios, la formación de trombos o bien contener la coagulación.
Una de ellas es la trombomodulina. La trombomodulina o factor de la superficie endotelial es una glicoproteína, es decir, es una proteína asociada a un azúcar, ¿sí? Esta proteína es capaz de pegar a la trombina, ¿sí? Entonces evitar su diseminación. Y este complejo a su vez puede activar a la proteína C, que también tiene función anticoagulante. Otra molécula importante va a ser la heparina. La heparina es producida por mastocitos y basófilos, y en general está en una concentración muy baja en nuestro plasma. Pero lo que tiene la heparina, aunque no tenga una actividad en sí misma, al unirse a la antitrombina aumenta en cientos de veces la afinidad de esta proteína y su actividad enzimática. Entonces, el complejo antitrombina-heparina es capaz de degradar de una forma mucho más efectiva la trombina y a otros factores activados como el factor 10, el 11 o el 12, que participaban en toda la cascada de señalización de la coagulación. La heparina es muy importante en la clínica. Se utiliza como anticoagulante, por ejemplo, ante una cirugía para evitar la formación justamente de coágulos durante los procedimientos quirúrgicos. También se puede administrar en dosis bajas en pacientes que tienen tendencia a la formación de trombos. Otro anticoagulante que seguro ustedes conocen es la aspirina. La aspirina actúa de dos maneras. Por un lado va a evitar la vasoconstricción y por otra parte va a evitar la síntesis de tromboxano 2. Este tromboxano, que era producido por las plaquetas, justamente lo que llevaba era a activar más plaquetas y a formar el tapón plaquetario. Entonces, de esta manera la aspirina tiene también un efecto sobre la coagulación. Bueno, vamos a tratar de poner un poco en común todo este proceso que vimos de mecanismos de homeostasia. A partir de la lesión de un vaso o un tejido, entonces se va a poner en marcha todo este sistema. El primero era el espasmo vascular, ¿sí? O la vasoconstricción, como vemos acá en la figura, en respuesta a estímulos locales y a la propia señalización del sistema nervioso. Luego va a tener lugar la formación del el agregado plaquetario o tapón plaquetario. Para esto las plaquetas formadas a partir de la ruptura de un megacariocito van a adherirse y activarse en un proceso casi simultáneo al endotelio dañado y van a liberar, ¿sí? Diferentes factores que transportan en su interior, entre ellos el ADP y el tromboxano A2. Esto contribuye a la activación de más plaquetas que luego van a formar, aglutinándose, el tapón plaquetario. El tercer paso era la formación del coágulo. Y vimos que para llegar a esta formación del coágulo podemos llegar a través de dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. En la vía intrínseca, esta se desencadenaba en respuesta a una lesión de un vaso, ¿sí? Cuando hay un trauma sanguíneo, podemos decir, mientras que la vía extrínseca era en respuesta al daño de un tejido y era una respuesta mucho más explosiva porque es más corta y porque involucra menos factores de coagulación. En ambos casos llegábamos a la activación de la trombina, y la trombina activa es capaz de degradar el fibrinógeno para dar fibrina, que van a formar las fibras de fibrina, y estas fibras se van a estabilizar a partir de la acción del factor estabilizador de fibrina, formando enlaces covalentes entre estas hebras para formar un coágulo estable. Este coágulo después se va a contraer, va a liberar lo que denominamos suero y en última instancia este coágulo va a tener que ser degradado. Para eso era muy importante la plasmina. Esta se activaba a partir de la actividad del activador del plasminógeno tisular y luego
se iba a producir la lisis de las fibras de fibrina y de una serie de factores que estaban presentes en el coágulo. Entonces, en función del balance entre factores coagulantes y anticoagulantes, íbamos a tener la producción o la degradación del coágulo, para finalmente que tenga lugar la formación de nuevo tejido fibroso y terminar con el proceso.